¿Cuál es su nombre y su apellido? Yo me llamo Marta Montesino. Soy vicedirectora de la Escuela Jean Piaget de Neuquén. ¿Cuántos años hace que se recibió y dónde? Yo me recibí hace 26 años en el Instituto de Formación Docente 12, acá de Neuquén. ¿Comenzó a ejercer apenas se recibió o antes de obtener el título? No, después que me recibí, comencé a trabajar. ¿Y cuál es su recorrido laboral? Yo trabajé muchos años, 7 años en una escuela pública, una escuela muy chiquitita, la 260, desde segundo a séptimo grado, con mayor experiencia en el tercer ciclo. Desde el año 98 titularicé en otra escuela pública, en la escuela 56, y ahí tuve siempre primer grado. En el año 95 me recibí de maestra de nivel inicial, tengo los 2 títulos y me faltó hacer la residencia de especial porque no me gustó la especialidad que había ese año, era solamente débiles motores y yo no iba a poder trabajar con ellos, entonces decidí dejar la carrera y eso me quedó pendiente. ¿Y tenés alguna visión de volverla a tomar así ahora como No. Ya no. Después estuve cursando Ciencias de la Educación también en algún momento y por cuestiones familiares, de organización familiar, tuve que dejar. ¿Cursos constantemente? Sí, eso sí. ¿Hace cuánto que ejerce en el cargo de vicedirectora acá en esta escuela hace 4 años. Estuve de directora en otras escuelas públicas, sí, pero acá hace 4 años presentamos un proyecto con mi compañera y ganamos y tenemos, creo que hasta el año que viene, un año más o 2 años más. Es por proyecto. ¿Accede por concurso de proyecto? Sí, un concurso que habilita la mutual. Sí. ¿La matrícula que tiene la institución? Tiene 348 chicos, 350. ¿Cuántos docentes trabajan en la misma? Docentes de grado más salas serían 14 docentes, 2 maestras de apoyo son 16, más 4 más 6 en jardín son 20, más todos los especiales. Son muchísimos, son como 50 docentes en total. ¿Y las secciones que tiene? ¿Todo primer ciclo de la mañana? No, de primero a séptimo, desde sala de 4 a séptimo, en los 2 turnos la misma cantidad. ¿Una sola sección? Una sola sección. Usted dijo que eran de privada, pero a la vez tienen congestión. Somos una escuela mutualista de gestión privada. Esto quiere decir que tenemos, el consejo hace aportes a algunos sueldos docentes y otros los trabaja la mutual, o sea, los paga la mutual. ¿Sí? La mutual es una mutual de papás que se organizó y la escuela nace en el momento del periodo militar en familias que no querían que sus hijos fueran a escuelas comunes en donde se les enseñara la historia de determinada manera. Entonces los mismos padres se autogestionan y generan la escuela. Eran los mismos maestros. Esto es en el año 77, 77-78. La escuela empiezan a los papás a darle clases a sus hijos, a los mismos chicos. Yo cuando ingreso a esta escuela tenía 8 alumnos, porque no era una escuela muy elegida, porque tenía toda una ideología más bien de izquierda, por decirlo de alguna manera, entonces no era muy elegida. Esto fue variando en función de las necesidades de la escuela de crecer y se abrió a mayor cantidad de gente, y hoy tenemos 20 alumnos por grado, salvo los grados que tenemos niños incluidos, integrados. ¿Continúa un poco con esa ideología o ha ido variando? Fue variando mucho, si bien hay muchos papás de aquel momento que siguen trayendo a sus hijos, varió mucho porque al haberse ampliado la mutual, hoy hay menos compromiso de los padres. ¿Sí? Este edificio, por eso hoy decía, nosotros no teníamos biblioteca, pues este edificio lo fueron construyendo los papás. Entonces los papás se juntaban un fin de semana y construyeron 3 aulas, después las aulas de acá enfrente, todo con mucho esfuerzo de los papás. Obviamente cuando fue creciendo la matrícula y ya fueron pagando una cuota y todo, se fue organizando económicamente de otra manera, y ya esos chicos siguieron creciendo, se genera el secundario. Y hoy hay muchos que conservan todavía la gestión mutualista y a los chicos los educamos de manera diferente, pero hay otros que no, otros es una privada barata. A veces nos peleamos con esa cuestión. A esto que vos decías, los papás le daban clases a sus hijos, ¿eran docentes o...? Sí. ¿Eran todos docentes? Eran docentes. Los papás que daban clases eran docentes. No solamente de primaria, sino que también había papás que eran profesores de media, qué sé yo, y les daban clases a los chicos. Nosotros tenemos una maestra, yo hablo mucho, pero ustedes párenme cuando... No, que nos interesa porque no nos sabíamos que... Como historia, la maestra de plástica del turno tarde fue alumna.
Entonces ella cuenta siempre que ellas, por ejemplo, se hacían asambleas. Nosotros seguimos haciendo asambleas, que es que nos reunimos cada 15 días con todos los alumnos, acá o en las aulas, y los chicos plantean un problema y se busca solucionarlo. Ahí se reunían bajo un árbol. Nuestro logo es un árbol. Sí. Es un árbol, en realidad es un niño, porque esto de generar raíces y, bueno, lo que genera el árbol, ¿no? Esto de tener raíces, tener alas, que ellos queden librados ahí donde quieran. En ese momento el árbol era porque ellos se reunían a hacer las asambleas debajo del árbol. Y eran poquitos alumnos, es lo que yo te digo. Yo entré en esta escuela en el año 99. Yo tenía 8 alumnos en primer grado. Entonces el trabajo era otro, vos los conocías, no se usaban ni fotocopias. Bueno, llegó un perrito a la escuela, bueno, a ver qué vamos a hacer con este perrito, vamos a la veterinaria, averiguamos qué come. Entonces haces todo el trabajo a partir de una problemática. Eso era en aquel momento. Después, obviamente, se fue regularizando, dependemos de la misma supervisora de primaria, se hace mucho hincapié en los contenidos, tenemos que ir respetando algunas reglas y al tener más alumnos también. Pero sí, fue realmente como proyecto pensado por estos papás, fue genial. Vos lees la historia y es fascinante. ¿Y cómo se llama la mutual? Es una asociación mutualista de servicios educativos, AMSE Jean Piaget. Ellos eligieron Jean Piaget. ¿Por qué? Porque Jean Piaget trabaja que los niños construyen su aprendizaje. Entonces, tener bases constructivistas, ¿sí? Si bien en un momento tuvimos otra dirección, cuando yo entro, que era más dictatorial la dirección, entonces no, si vos le presentabas una carpeta que no le cerraba, te la tachaba y decía, esta carpeta no, se hace de esta manera, pero después esto se fue librando más y se fue haciendo mucho más flexible. En algún momento no, en algún momento estuvimos como más acotaditos. ¿La institución tiene algún tipo de conflicto? En realidad nosotros trabajamos con el conflicto, ¿sí? A veces tenemos situaciones con padres que no acuerdan con algunas metodologías, esto que yo decía, que a veces se utiliza un horario de clase para hacer una asamblea, para tratar los conflictos con los chicos y los padres lo viven como una pérdida de tiempo. Entonces a veces tenemos conflictos con esos papás que no entienden. Gracias y por suerte la gente que está hoy en la mutual está muy comprometida con el proyecto. Son papás que trabajan ad honorem, entonces nosotros el representante legal es una mamá que es maestra. Ella viene, firma planillas, nos viene a decir qué necesitan. Nosotros le pasamos todos los gastos porque el consejo eso no aporta. Necesitamos un aula. Bueno, busquémosle un lugar. Acá funcionó en un momento la sala de jardín. Le hicieron un salón. Después necesitamos una sala de inglés, una sala de maestra de apoyo. Después, bueno, esto no lo necesitamos una biblioteca. Y ellos van constantemente sirviendo como un nexo para ir agrandando la escuela y todo. Y los problemas sí los tenemos. Charlamos mucho con los papás, nosotros somos mucho de charlar, si bien ahora estamos como poniéndoles mayor cantidad de horarios, porque si no tenés constantemente demanda a los papás. Por ejemplo, el día que ustedes vinieron, yo tenía así toda una maestra, estaba en grado, tenía padres, y mi compañera estaba de licencia, entonces era como de muchísimo trabajo. Pero se trata siempre de los conflictos. Y cuando suponete que excede al ámbito escolar, lo hablamos con la gente mutual. Y si ya es escolar, que es un papá que no está conforme con la maestra, o no le gustó porque su hijo no fue designado abanderado, esto vamos directamente y pedimos que nos intermedie la supervisión. Entonces la supervisión tanto de primaria como de nivel inicial, nosotros recurrimos y decimos, bueno, esta es una escuela igual que una escuela pública, entonces necesitamos una supervisora y ella supervisa nuestra práctica y también atiende a los papás y da respuestas. Y esto que nos contabas vos de que la escuela era vista como la escuela así... Una escuela barata. Sí. Porque ¿eso crea algún conflicto también? No. No, lo que pasa es que lo anotan los papás no conformes, no sabiendo que es una escuela mutualista, que tienen que trabajar. Acá no es yo vengo, pago la cuota y me voy. No, te vamos a llamar. Cuando necesitemos cambiar las canillas, te vamos a llamar para que generen... Esta biblioteca la armaron los papás. Los papás venían los sábados y ponían todo. Es más, este sábado vinieron a poner esas mesitas y yo decía, ¿para qué mesitas en biblioteca? Todo esto, hasta los almohadones, lo hicieron los papás y las mamás. Entonces, tienen que tener este trabajo mutualista. Entonces, cuando el papá viene y dice, yo pago una cuota. No, esta es una escuela mutualista. Nosotros cuando los entrevistamos a los papás para el ingreso de los chicos, les decimos, esta es una escuela donde los papás trabajan. Y la escuela la generamos entre todos. La parte pedagógica, nosotros somos bastante cerradas. En lo pedagógico no pueden ni meterse a la mutual, porque son papás. ¿Sí? A veces tenemos conflictos que los mismos papás que son parte de la mutual, que se cambia cada 2 años, entonces vos decís, hay años en donde te llevas mucho mejor con la mutual y hay años en donde no. Decís, bueno, pero en la parte pedagógica la mutual no se entromete. En la parte pedagógica es nuestra y es nuestro trabajo.
Entonces nosotros sí podemos acordar, podemos juntarnos con la mutual a charlar, y la biblioteca donde la vamos a poner y todo, pero ¿qué está trabajando la maestra de quinto? Es nuestra responsabilidad. Sí, la parte pedagógica es nuestra responsabilidad. ¿Qué estrategia utilizan para resolver estos conflictos, más de las asambleas, alguna otra? En realidad siempre vamos al diálogo, ¿sí? Siempre buscamos el diálogo. Y hay algo que usamos mucho nosotros, es que es la repregunta. Porque a veces nos pasa con muchos papás cuando tenemos un conflicto que el papá viene enojado, te dice, y vos como ya sabés, porque cuando vos un papá nos pide una entrevista, indagás, ¿de dónde viene esto? A ver, entonces vas, preguntás a la maestra. Si la maestra a lo mejor sabe o no sabe. Si la mamá, cuando viene un padre y dice, quiere una entrevista, bueno, ¿por qué motivo es? Explícanos. No, porque Juancito le pegó a Pedro en el recreo. ¿Lo sabe la seño? Entonces volvemos a la seño. Si supone que superó y dice, ya lo dije, ya se lo habla la seño, se lo he dicho muchas veces. Bueno, entonces ¿qué hacemos? Citamos al papá, bueno, vení, te generamos un espacio, te escuchamos. Y es, ajá, ¿lo que vos querés decir es esto? Porque a veces, a mí me pasa que yo hablo mucho, entonces desde mi prejuicio creo que el papá me está diciendo algo, y yo entonces empiezo a hacerle todo el acta sobre el tema, y el padre dice, no, pero no era eso lo que yo quería decir. Y a lo mejor era mucho más sencillo. Entonces, la repregunta ante situaciones de conflicto a nosotros nos ha salvado de estar, tener muy en claro, tener cuidado hacia dónde vamos. Y otra cosa que nos pasó, por ejemplo, hace unos años, vino un papá muy enojado por una situación que había tomado yo como vice, que él no estaba de acuerdo en la forma de resolver, que yo puedo acordar que el papá no esté de acuerdo, pero que me lo venga a decir bien. Estaba muy enojado y me grita mucho en un pasillo. Entonces, yo en el momento no le contesté, lo dejé. Obviamente yo salí así como, llegué a la dirección y dije, ¿sabes qué? A mí no me va a hablar así. El papá es una persona muy conocida socialmente, y bueno, entonces lo que yo pedí, que hice una nota y pedí a la mutual que a este papá se le hiciera un llamado de atención. No porque desacordara conmigo en la forma en que yo había resuelto la situación, que podría estar equivocada, porque yo puedo resolver una situación y no puedo estar de acuerdo, pero que no habían sido sus formas las mejores de dirigirse a mí. ¿Sí? Entonces, yo era la vicedirectora de la escuela, le gustara a él o no le gustara, y que él se tenía que dirigir conmigo con respeto. Entonces, la gente de la mutual le pareció bien mi pedido, y vino la representante legal, un papá, lo llamaron, hicieron una mediación. El papá venía muy avergonzado porque él apenas se siente y dice, yo reconozco que te traté mal, que no es la forma. Bueno, ahí se le fue aclarando, y el papá dice, bueno, si me van a hacer un apercibimiento, díganme cuál va a ser. Entonces solamente fue un llamado de atención que pasó a su legajo, al legajo de papá, porque ellos después piden seguir en media. Entonces fue el único caso más que a mí personalmente me tocó más violento. ¿Tienen legajos de los niños y de los papás? Sí, en la mutual tienen legajo de socio. Sí, porque ahí a todos, si son cumplidores en el pago, no cumplidores, si han manifestado dudas, inquietudes, si participa o no participa, porque están los papás delegados. Y esta cosa de referirse a los docentes y todo eso también pasa, sí. ¿Y tienen apercibimiento y llamados de atención? Sí. No los usan mucho igual en la mutual, no los usan mucho porque tratan más bien de llegar a acuerdos, pero no, lo que yo les decía es, nosotros no permitimos el maltrato. O sea, vos podés estar muy enojado, podés tener un mal día, todo lo que vos quieras, pero no puede haber un maltrato. Las seños saben que si viene un papá enojado y en una entrevista comienza a gritar, las seños se paran automáticamente y dejan la entrevista. El maltrato no está bien. Nosotros podemos hablar y podemos disentir, y hay mamás que son y papás políticamente correctos, entonces te van a decir de todo, pero van a ser correctos, nunca van a levantar el tono de voz, entonces tenés que fumar a veces esas cosas, pero fumar, digo yo, en función de te tenés que saber manejar en ese ambiente. Pero el grito o las amenazas no están permitidas. Aparte hay una resolución del Consejo donde habla de cómo abordar a los papás violentos. Entonces, si está ya avalado por el Consejo y no se permite, no se permite. Y también poder no responder. Porque cuando el papá me grita, yo decía, si yo este mismo papá me grita fuera en la calle, de esta manera yo le respondo. Porque yo no soy de las más tranquilitas. Pero dentro de la institución yo lo miré y le dije, no te voy a responder, papá, déjame pasar, y me fui. Y él obviamente se enojó mucho más. Pero hay que tener claro que no se puede permitir dentro de las instituciones la violencia. No se puede. Aparte estamos educando para la no violencia. Entonces, ¿de qué estamos hablando?
Sí, se los apercibe. Y esto las maestras tienen muy en claro, que un papá violento me paro de la reunión y me retiro. Y esto que vos decís de los apercibimientos, los llamados de atención, ¿influye en el momento de pasar a media y puede ser que no lo tomen? Sí, no ha pasado. Bueno, no ha pasado. Pero sí tuvieron un caso. Ese peso, sí, tuvieron un caso en donde la mamá presentó un recurso de amparo, pero por otra situación, era por una cuestión económica, no se le había mantenido la vacante en nivel medio. Aparte ella le iba a llevar a otra escuela y no sabemos qué pasó. Y no había pagado una cuota que tenían que pagar y entonces decidieron no guardarle la vacante. La mamá hizo un recurso de amparo ante la fiscalía y se le dio la vacante a la niña. Entonces la mutual que estaba en ese momento estaba muy enojada porque decía, así es nuestra reglamentación y se mete la ley, la fiscalía para resguardar, está bien, el derecho de educación de esta niña, pero podría ser en cualquier otra escuela porque es justo en la nuestra. Bueno, esta mamá fue muy problemática a nivel económico porque nosotros divina, y se hubo que darle la vacante. O sea, ahí está, también jugás que si el papá te presenta un recurso de amparo, puede seguir. Sí, hay que garantizar el derecho de educación. ¿Tienen proyectos entre los colegas o otras instituciones? Nosotros tenemos, los docentes trabajan entre proyectos. Hay muchos proyectos de intergrado, por ejemplo, o interniveles. Hay un proyecto que es con séptimo grado y nivel inicial, que son los dos polos de la escuela, que es un proyecto de padrinazgo. Los chicos de sexto y séptimo grado apadrinan a los más chiquititos, que es realizan juegos, en los actos acompañan a esos nenes, cuando les toca preparar un acto participan junto con esos chicos y les dan, como los incluyen a la escuela primaria. Entonces cuando los chicos de sala de 5 están en primer grado, esos chicos están en séptimo, porque son los de sexto los que apadrinan a la sala de 4. Entonces los acompañan en los recreos, los llevan al kiosco, los cuidan. Es esto porque decíamos nosotros, los de séptimo grado se miran el ombligo y había muchos conflictos ahí, entonces cuando le das que tienen que cuidar a uno más chiquitito, son todos divinos y cuidan. Después hay proyectos intergrados, tenemos un proyecto de arte que se llama Hemisferio Derecho, que es el arte en las ciencias sociales. Entonces ese proyecto funciona por mes, son 4 encuentros con segundo ciclo, tercer ciclo. Esta semana empieza el proyecto de sala de 5 y primer grado, de ambos turnos, con el profe de arte, y hacen, por ejemplo, qué sé yo, acá afuera tenemos una muestra de cosas futuristas, de objetos futuristas que hicieron los chicos de segundo y tercer grado. Después él ha hecho salidas al museo. Bueno, hay muchos proyectos. Después están los proyectos de educación física. Tenemos un proyecto muy fuerte de campamentos. Los chicos van en primero, segundo y primer grado, es una jornada con los padres de juego, un sábado. En segundo grado se tienen que ir un papá por niño a dormir esa noche y dedicarle ese día y a la mitad del día siguiente a estar con su hijo. En tercer grado los niños van solo de campamento, acá en la ciudad de Neuquén. Cuarto grado hace salidas didácticas, no hay campamento. Quinto grado se va a Villa Pegüeña. Sexto se van de viaje de estudio a Madrid por las ballenas y a ver Gaitman y todo eso. Y séptimo hacen viaje de estudio final, de cierre de campamento, a Bolsón. Antes iban a Córdoba, pero ahora decidimos que no vamos más a Córdoba porque es muy comercial y nos genera mucho movimiento de personal, mucho tiempo de viaje. Entonces van al Bolsón y se cierra ahí el proyecto de campamentos. Igual como que dos ciudades totalmente distintas, ¿no? Bolsón y Madrid. Bolsón y Córdoba como que pueden recrear de otra manera en el sí, Bolsón. Sí, no sí, nosotros íbamos a Córdoba y la verdad es que se trabajaba mucho con los chicos, pero es inevitable que es muy viaje de egresado, y como no está permitido el viaje de egresado, es un viaje de estudio, y en este caso es campamento, no es viaje de estudio. El viaje de estudio es Madrid en sexto. Y además, cuando volvieron de Madrid, en el año pasado volvimos a hacerlo, porque lo habíamos dejado de hacer por una cuestión económica. El año pasado volvimos a hacerlo. Ellos te mandaban fotos a las maestras, eran las 10:30 de la noche, y los chicos estaban haciendo tarea porque al otro día tenían que presentarla en grupo, pasar una entrevista. Viajaron con las maestras de grado, entonces sí o sí tenían tarea. Entonces las maestras nos ponen, miren a qué hora estamos trabajando, y nos mandaban fotos. Yo desde mi casa decía, ¡qué lindo! No les mando fotos de lo que estoy haciendo. Pero hay muchos proyectos. ¿Y con otras instituciones? Estamos, en este momento, están rodeados de instituciones escolares. No tenemos proyectos con otras instituciones de acá alrededor. Sí tenemos un proyecto con Champay, que es un hogar en la calle Independencia. Nosotros con ellos, por ejemplo, ahora vamos a hacer un día que es el Día del Niño Solidario, en donde sexto y séptimo
se juntan para agasajar a los niños del hogar. Entonces los traen y hacemos un trabajo acá de juego, ellos preparan actividades. El año pasado lo hicimos con nenes de Champay y de otro jardín, de un comedor de Seferino, no recuerdo el nombre ahora. Con ellos sí. Y hay un trabajo que estamos ahora, las maestras van a empezar a trabajar con Neudedis, que es con discapacidad. Ellos también han venido y hemos hecho un trabajo solidario. Fueron los chicos a Neudedis ese año y este año la maestra quiere retomarlo. Disculpa que no sé dónde queda. Neudedis, sí. Neudedis funciona, como si fuera son talleres. Funcionan desde las 6 de la tarde en adelante, atrás de la ciudad deportiva. Ellos tienen Sí, niñas con capacidades. Niñas con capacidades diferentes, de diferentes edades. Desde los más chiquititos creo que van desde los 5 años y pueden llegar a tener hasta 16, 17 años. El anteaño pasado fuimos con los nenes de sexto y séptimo a hacer actividades allá a las 6 de la tarde. Y los chicos vinieron e hicimos un trabajo lindo. Y este año están muy entusiasmados. Hay una nena de séptimo que tiene a su hermanita que va a Neudedis también, entonces ella gestionó, como sobre todo a la tarde, gestionó para ver si se podía hacer algo en forma conjunta. Mira qué lindo, ya Sí. viene como que ya viene. Sí, ese trabajo está muy bueno, Sobre los niños y la tecnología, Sí. que está mucho en debate hoy, estos Sí. niños que tienen información por todos lados y acceso Sí. inmediato a la información y manejan un montón de información a través de redes sociales, por ejemplo. ¿Lo trabajan de alguna forma en especial? Mira, la profesora, ellos tienen inglés, ¿sí? en tercer ciclo, que es sexto y séptimo, tienen por niveles. Una de las profesoras tiene dentro de su carga horaria, porque como se dividen por niveles, se van rotando, ella trabaja los medios y los cuidados hacia los medios. Nosotros tenemos una sala de informática y tenemos una plataforma. Entonces se trabajan los cuidados de los medios, en los medios audiovisuales. A nivel general se les da información. Y ahora hay una mamá interesada en hacer talleres para padres. ¿Sí? Hace unos 2 o 3 años trajimos a Navegar Seguro, no me acuerdo el nombre de la persona que vino, para explicarles sobre los cuidados en las redes sociales. Y ellos, por ejemplo, nos ha pasado que ha quedado un correo, como ellos tienen correos institucionales, todos los alumnos tienen correos institucionales a partir de 4º grado que trabajan en esa plataforma. Y nos ha pasado que han dejado a algunos chicos que no han cerrado el correo abierto. Y siempre hay alguno que hace la travesura de ese correo, mandó correo a otros. Y bueno, se trabajó eso, se tuvo que tomar, porque la nena venía, que le habían llegado correo a sus compañeros donde ella le decía yo te amo, y debe haber sido alguno de los chicos que se sentó, pues tenemos una sala con 20 máquinas, y encontró el correo abierto y se dedicó a escribir. Mira. Entonces se trabajó sobre eso y sobre los cuidados que hay que tener, sí, se tiene muy en cuenta. Antes tenían computación desde sala de 4, y el año pasado decidimos sacárselo porque los chicos están muchas horas frente a pantalla, nuestros alumnos. Entonces decidimos sacársela y agregarle 1 hora más de educación física. Cosa de que tener menos exposición a pantalla, por lo menos acá dentro de la escuela. Después 1er grado, 2º y 3º y 4º tienen 1 hora semanal en donde suben a hacer un trabajo determinado con las maestras y el profe. Y después, si 5º, 6º y 7º tienen más horas de trabajo, también virtual, porque tienen tareas para hacer en la plataforma. Eso fue todo un tema, porque cuando la profe decía, bueno, tienen hasta el sábado a las 3 de la tarde, y la profe a las 3 de la tarde entraba y cerraba, o se cerraba automáticamente, y había chicos que venían el lunes, yo no pude hacer la tarea. Y tuvieron que hacer todo un trabajo también para que se acostumbren a eso. Es decir, no, si vos lo haces virtual, cuando vayas al secundario te cierran. Y en la universidad también, o sea, tenés un tiempo y un horario para hacer la tarea. Así que eso fue todo un trabajo que ya lo manejan bastante. Manejan más que nosotros. Sí, ellos sí manejan más, siempre manejan. Y por ahí vemos en los colegios públicos que están estos gabinetes con nosotros las no lo netbooks, tenemos. no se utilizan. Nosotros lo tenemos, nosotros pedimos un gabinete con netbook, con pantallas, no lo tenemos. Nosotros tenemos una sala de computación con computadoras que, si bien se van actualizando, son todavía con monitor y a veces son lentas, a veces la conexión a internet no funciona bien. Nosotros pedimos, pero no tenemos nada de eso. Sí lo utilizan mucho los docentes, sí, mucho. Desde ahora se empieza a trabajar las perspectivas de interculturalidad, y ambiente y derechos humanos. ¿Cómo lo están trabajando ustedes estas perspectivas? Sí, mira, interculturalidad no lo estamos abordando como tema. Sí, nosotros trabajamos el respeto a la diversidad.
¿sí? Entonces, en las asambleas se trabaja muchísimo, o ante comentarios de niños que te dicen, por ejemplo, uno que yo lo que más escuché en este tiempo es como si vos sos chileno, es como si fuera un defecto, entonces lo usan como insulto. Entonces hubo que desarmar mucho esto de las nacionalidades, de donde sos te hace menos o te hace más. Y ellos ya tienen, nosotros siempre decimos que nuestros alumnos formamos chicos que hablan muy bien. Nuestros alumnos, llega una maestra suplente y vos tenés que avisarles que no les crean todo el discurso, porque ellos son, hablando, te venden un buzón. Entonces vos decís, no, menos discurso y más hacer. Entonces trabajamos mucho en las asambleas con esto. No lo tomamos como una temática en sí. Sí, por ejemplo, en ciencias sociales, en sexto y en séptimo, sí han trabajado textos que hacen a esto y está la reflexión, pero es en forma constante. O esto del respeto al que es diferente. ¿Sí? Qué sé yo, acá le han preguntado a un docente cuál era su orientación sexual, un alumno de segundo grado. Entonces el docente lo miró y le dijo, ¿vos por qué querés saber esto? No, porque mi papá dice que vos sos gay. Decirle a tu papá que si tiene alguna duda me pregunte a mí. Entonces se trabaja desde ahí, o decir, hay cuestiones que hacen al ámbito privado que son del ámbito privado, ¿sí? Y no está ni bien ni mal, es del ámbito privado y no lo vamos a responder. Y si los papás tienen alguna inquietud, lo manifestarán. Pero obviamente en las cosas que nosotros trabajamos mucho también con los papás, las cosas que ustedes dicen llegan acá. Todos los niños preguntan, porque hablan mucho. Yo siempre digo que a veces hablan mucho y cuando tenés que poner una regla, por ejemplo en esta escuela no está permitido el golpe. Y ante el golpe los chicos saben que, o sea, no es que no ha habido situaciones de golpe, pero ante el golpe, por ejemplo, hace un mes y algo, 2 nenes se golpean. Entonces, terminaron los 2 en dirección, ¿no? Que ya nosotros es como lo máximo. Ellos van, ahora se está trabajando mucho en el proyecto de mediación, pero todavía no están formados los mediadores. Entonces, intervino la maestra, dijo, esto no puede pasar, acá los golpes no van, ya me excede a mí como maestra. Entonces, van a ir a dirección. Fueron a dirección, entonces, ¿qué hicimos? Hicimos todo un trabajo donde perdieron 3 días de recreo, que para ellos perder el recreo es lo más. Y en ese momento hicimos primero un trabajo de reflexión, tuvieron que escribir porque no estaba bueno pegar, porque estaba bueno insultar, después decir, ¿y esto que vamos a hacer? No nos vamos a quedar nosotros, sino vamos a ir a los grados más chiquitos, desde jardín a 3er grado, ustedes van a tener que hacer una lámina, irles a explicar a los compañeros por qué en esta escuela no se pega y por qué no está bueno pegar, ni en esta escuela, ni en otra, ni afuera. Tuvieron que hacer el trabajo y yo los miraba, tuvieron que adecuar el lenguaje para ir a contarle a los compañeros, y estaban los hermanitos en los grados más chicos, entonces decía, nosotros venimos porque no sé si ustedes habrán visto que en un recreo que estábamos jugando al básquet, nos enojamos y nos pegamos y no está bien. Y yo les decía, hicieron una probation, les decía yo a ellos, ¿no? Pero no hemos tenido, por suerte no es algo muy usual que haya golpes. Pero sí se trabaja el respeto por el otro. No importa ni quién sos, ni de dónde venís, nada. Acá todos somos iguales y todos tenemos los mismos derechos. Entonces trabaja mucho. Y ahora nos habían ofrecido una capacitación, no era un juego que están creando en provincia de los derechos humanos, y vinieron también, y las chicas decían, no, les preguntaban los derechos, se lo saben todos. Obviamente el discurso lo tienen, habrá que ver y trabajar con esto de que es más que nada lo verbal y lo que no se dice, que escuchemos los adultos. A veces entre los mismos niños, o esto de las redes, se dicen entre ellos, en un grado del insulto a una nena a través del WhatsApp. Claro, cuando lo tomamos acá se querían morir porque llegó acá porque lo trajo la mamá, trajo una captura de pantalla y esto lo vamos a tomar porque hace al funcionamiento de la escuela. Porque a veces decís, no lo tomo, fue mirá la hora que escribió a las 9:30 de la noche, pero si después te va a afectar al ámbito áulico, venga para acá, lo tomamos. Sí, se trabaja el respeto por la diferencia. ¿Y ESI? Es un tema. Es un tema. ESI, nosotros tenemos hecho el proyecto de ESI, hicimos una secuencia de contenidos. Digamos que va funcionando bien. Teníamos hasta el año pasado algunas trabas, sobre todo en los grados más grandes, en donde se daba educación sexual en un taller acotado. Entonces ahí dijimos, no, si hay una secuencia de contenidos tiene que ser transversal, aparecer desde el principio de año hasta fin de año. Y ahora estamos trabajando. Algunos docentes, porque tiene que ver con ellos, les cuesta más. Entonces te dice, ¿cómo voy a trabajar la gestación en 3er grado?
Bueno, ¿por qué tenés que trabajarla? Porque ellos tienen que tomar conciencia que ese bebé se va a nutrir en la panza de su mamá, en los cuidados que tiene que tener esa mamá, pero no tenés que decir cómo llegó. Pues yo calcula, era su tema, la maestra era, ¿cómo le voy a decir a un nene? Bueno, no, vos hablás de la gestación, o sea, el bebé está en la panza de la mamá y tiene que ser cuidado. Porque entonces empezás a trabajar también con los cuidados que tiene que tener esta mamá, porque ya en cuarto trabaja, bueno, cuidado responsable de mi cuerpo, evitando abusos, las partes que en primer grado trabajamos, como en jardín también se trabajan las partes íntimas, las partes que nadie tiene derecho a tocarme, los cuidados que tengo que hacer. Y se está haciendo un buen trabajo. En séptimo cuesta más, en función de, tenemos una maestra que ya es una maestra de hace muchos años y nos cuesta más, ella tiene su taller de educación sexual. Así como te lo ha cerrado, ¿viste? Y se trabaja. Porque nosotros decimos, bueno, trabajar la cuestión de género, nada, mira, no te pedimos nada, que las partes, porque ella trabaja las partes desde las ciencias naturales. No, incluirlo desde el ser mujer y el ser varón. ¿Qué cosas, por ejemplo, un nene de segundo decía que los hombres no usaban perfume? ¿Y tu papá no se pone? Sí. Y claro, y se le generaba la duda, si los hombres no usan perfume, y todo musculoso, entonces le presentábamos yo me acuerdo de eso porque venía la maestra y decía, mirá los músculos que hizo. Entonces, el hombre era todo musculoso, la mujer delgadita. Entonces vos le prestabas y decís, y sí, ponerle en juego también, ponerle en tensión esto que ellos creen de cómo es un hombre y cómo es una mujer. Y vos te reís porque te llega también lo de la familia. Es decir, la mamá puede cocinar, el papá ayuda. ¿A quién ayuda? ¿Qué es obligación de la mamá cocinar? No, pero mi papá ayuda. Que romper muchos prejuicios, ¿no? Sí, y también están los papás. Incluso dentro del ámbito de los docentes también romper de qué se trata esto. ¿Y qué se trata de educación sexual? Y que decís, no es trabajar meramente lo genital, ¿sí? Sí trabajás lo genital, pero también el ser hombre y el ser mujer y el qué significa, y también las elecciones, ¿no? Esto de decir, bueno, ellos leen, en un grado se lee La sombra de Julia, que es una nena que tiene otro tipo de elección sexual. No lo dice explícitamente el libro, pero los chicos lo leen y lo entienden. Es decir, se respeta la diferencia es lo que el otro elija, que es su vida. Entonces hay un lindo trabajo ahí eso. Sí sabemos que tenemos mucho para recorrer. Yo, por ejemplo, este fin de semana me llevé la secuencia de ESI, porque yo acompaño sexto y séptimo, para buscar estrategias para rearmar con la seña su taller de educación sexual. Entonces, para rearmar y no venir y decirle no otra vez, porque si no empezamos en la discusión y después decir, bueno, a ver, cede esto, yo cedo esto, bueno, este año se trabaja esto, pero me lo llevé y digo, sí, está todo secuenciado. O sea, si vos ya sabes que en primer grado vas a trabajar esto todo el año, en segundo grado esto, bueno, ahora veré cuando me siente con la maestra. ¿Y si le ha traído algún conflicto con los papás? No, nunca. No, los papás lo piden y les gusta, sí. No, nunca tuvimos conflicto con los papás por eso. Pregunto porque sí, a veces es un tema que a veces... Sí, a mí en el año 92 un papá me dijo que si eso enseñábamos en séptimo grado, año 92 te estoy hablando, que ya había empezado yo era recién recibida, ya tenés que dar educación sexual, yo salí de instituto y que dar educación sexual, con pocas herramientas que tenía, porque en ese momento era hablar de las partes de la genitalidad. Y un papá me vino a decir que lo que yo estaba buscando, que su hija quedara embarazada. Sí, nunca se me ocurrió, pero me acuerdo que sí, pero era un barrio en donde vos decís, bueno, respeto, era un señor que tenía una religión en particular, que no quería, me dijo, el día que vos vayas a dar educación sexual a mi hija, me avisás si no la traigo. Pero yo digo, ya las cabezas se han abierto un poquito, esto fue en el 92. Igual es una ley. Sí, ahora es una ley, pero en ese momento no era ley. ¿En qué tipo de documentos se realizan las planificaciones anuales? Las planificaciones nosotros anuales hacemos redes de contenidos, ¿sí? Y nos basamos en el documento curricular, que es el único que tenemos en la provincia. Los contenidos tienen que salir del documento curricular. ¿Trabajan con libros los alumnos? Solamente el libro de matemática, que usamos, que tiene que ver con la metodología de Brodmann, ¿sí? Usan el libro, ese único libro de matemática. En lengua no hay libro, porque creemos que los chicos tienen que escribir en función de la comunicación y con escrituras más reales. Se usan muchas fotocopias igual, no te voy a decir que no. Y después tienen como mínimo la lectura de 4 libros de texto, literatura. ¿Y eso lo hacen a partir de primer ciclo, los libros de texto, la lectura? Sí. Desde principio de año. Después tenemos sostenido durante el año, por ejemplo, hay un proyecto que es el proyecto de literatura,
que es todos los miércoles, el equipo directivo, la directora y yo, leemos un libro. Entonces, por ejemplo, ahora terminamos de leer Pateando Lunas, ahora empezamos a leer uno de ciencia ficción, Titanis. Entonces los chicos hemos atravesado diferentes tipos de lecturas. Y a principio de año se hizo un proyecto general, este año se hizo el año pasado, ¿qué fue? Alicia en el País de las Maravillas. El año pasado fue con el Quijote de la Mancha, que buscamos versión para primer ciclo, segundo y tercero, como para darle un fuerte impulso al proyecto de literatura. ¿Y esto de los directivos que van a leer al aula? No, ¿o leemos la iniciación. La iniciación. Sí, porque yo estoy muy convencida de que los chicos, por más grandes que sean, necesitan que se los lean. Y les terminamos de leer Pateando Lunas, que es un libro para niños de 10 años, y vos veías los de séptimo así, y narrabas, era un libro que nos llevó desde principio de año nos faltaron 2 miércoles, decíamos, le erramos en 2 miércoles, antes de finalizar las clases, llegó ahí y era un cuatrimestre completo el libro, entonces leíamos un capítulo cada miércoles. Y ellos iban siguiendo la historia y los de séptimo tenían re claro, y vos decís, no sé si se van a enganchar. El año pasado leímos El Caballero de la Armadura Oxidada, que es un libro que para los grandes lo analizábamos de una manera, para los más chiquitos ellos te contaban que el caballero se quedó trabado entre su armadura. Y con los de séptimo decíamos, ¿cuáles pueden ser las armaduras? ¿Para qué sirve una armadura? Para defenderte del resto. Entonces fuimos trabajando las diferentes... Y Titanis ofrece eso. Titanis ofrece, para los más chiquititos es la historia de ciencia ficción, ¿sí? Y para los más grandes es ir a mirarse a su interior. Pero bueno, tampoco es que ahí leemos. Después charlamos, viste, en el recreo, en el mientras tanto. Está muy bueno, eso realmente lo mantenemos porque nos gusta. ¿La escuela cuenta con sala de laboratorio? Tenemos un laboratorio sin laboratorio. Es la sala de plástica, ¿sí? Está preparada, tiene 2 armarios donde están todos los elementos de laboratorio y por arriba cruzan todos los mecheros con gas. Entonces cuando es necesario se bajan los mecheros, se anula la sala de plástica y ese es el laboratorio. Y Salatic ya nos dijiste que tenían unas sí. especializadas, pero no tienen el gabinete de... No, el que es móvil no lo tenemos. ¿Con qué frecuencia lo usan a esto del laboratorio? ¿Hacen muchas experiencias? No tanto como a mí me gustaría. Se utiliza muy poco el laboratorio, lo utiliza sexto y séptimo grado. Los más chicos hacen muchas experiencias, pero todas experiencias en el aula. Se busca, pero no tanto como a mí me gustaría. Viste que ahora está esta corriente de que las ciencias, como darle más espacio a las ciencias naturales, y ¿vos creés que tendríamos que hacer este trabajo de laboratorio a partir del primer ciclo? Sí. Desde primero. Es que lo que pasa es que lo que vos experimentás no te lo olvidas jamás. Los chicos de primer grado que ahora están en cuarto trabajaron con, creo que fue el aire, y ellos, que el aire ocupa un lugar, esa era la pregunta. Entonces hicieron experiencias, yo me acuerdo que unas cosas divinas, no usaron nunca el laboratorio, pero con agua, con botellas, hicieron un trabajo que los chicos hoy te pueden narrar. Ellos tienen una muestra de ciencia al año, primer ciclo por un lado y segundo y tercer ciclo por el otro. Y para las experiencias que hacen son buenísimas, pero lo que pasa es que todavía nos falta un camino en esto, porque muchas docentes preparan para la muestra, no lo hacen como un cotidiano. Es muy rico porque tienen que escribir, tienen que observar, todo lo que es método científico lo pueden sacar de ahí, pero cuesta mucho. Hacen experiencias, hacen cosas muy lindas. Por ejemplo, primer grado estaba trabajando, o tercer grado segundo, ninguno de los dos. Estaban trabajando con oscuridades y luces, y las señas hicieron una sala oscura y hicieron toda la canción de Abajo de la Luna con todas cartulinas fluorescentes. Los chicos entraban y era como entrar a un mundo. O por ejemplo, salidas didácticas. Nosotros creemos que desde las sociales la salida didáctica tiene que estar, porque no te lo olvidas jamás. Los chicos que van a piscicultura vienen y te cuentan cómo están los alevinos y después van y hacen la siembra de alevinos. No se lo olvidan más porque hay que cuidar los ríos. Pero nos falta todavía. Yo creo que en eso tenemos que caminar mucho. Como no se les da el valor te cuesta mucho que no se trabaje desde la fotocopia, por ejemplo, las luces y sombras, y puedan hacer experiencias. Lo más importante son las experiencias. ¿Por qué crees que se perdieron estas salidas educativas? Porque viste que en un momento, o sea, antes tiene que ver con la normativa. Nosotros como que salíamos mucho sí, más. Sí, pero tiene que ver con la normativa, porque cada 10 chicos tiene que ir un docente, que los proyectos se presentan con una antigüedad, que los peligros que requieren. Después de lo que pasó, por ejemplo, nosotros acá hacíamos muchas salidas
y después que se ahogó el nene en Camping Rocío, una de las docentes había acompañado, una docente de acá del establecimiento, y era la profesora de plástica de esa escuela, iba solo a cocinar, no cuidar niños, y cuando hacen todo lo civil, esta docente queda en juicio, entonces ahora qué cuidados tenemos que tener, y si pasa algo y si no pasa, entonces hubo mucho temor, se dejaron de hacer salidas, y después decir, bueno, esta vale la pena, la hago, esta no, es muy riesgosa, no la hago. Porque esto se manifiesta a nivel país, esto de ya sacar las salidas. Sí, les da mucha inseguridad, porque hay docentes que salen mucho y hay docentes que dicen, no, si yo pongo en riesgo mi patrimonio personal, que era, me acuerdo que fue una de las cosas, porque la docente fueron sobre ella, ¿no? Porque tuvimos la experiencia que la teníamos ella acá y ella estaba en juicio. Entonces decía, si yo pongo mi patrimonio, pongo a mi familia por hacer una salida, y la verdad que beneficio, yo decía, pérdida-beneficio. O sea, sí, las salidas te aportan mucho, pero hay que tener muchos recaudos para que te salga bien. Nunca, por suerte, nos pasó absolutamente nada. Sí nos han llegado comentarios de otra escuela en donde hicieron una salida, una nena se quedó dormida en la tráfico y no la bajan de la tráfico. Me acuerdo que pasó en una escuela cercana en esta zona, entonces venían todos los padres a buscar vacante para ese grado. Y iba a decir, ¿por qué? Y yo a una madre le pregunté, ¿pero por qué vienen tantos padres a esa escuela? No, porque se olvidaron a la nena en la tráfico dormida, yo no sé si mañana no es la mía. Digo, bueno, a nosotros no nos ha pasado olvidarnos a nadie en la tráfico. Pero sí sabemos que las salidas están siendo cuestionadas desde esto. Ahora, si tienen una finalidad, por ejemplo, ahora estamos pensando mañana, que lo suspendimos porque no sabemos qué va a pasar con las rutas, con esto del paro, pero estamos pensando en ir a Zapala para ver si cuarto grado puede hacer una salida, que va a una comunidad, ya hablamos con el Lonco, para ver si puede hacer una salida e ir a la fábrica de hilados de Zapala, un cuarto grado. Si no, ellos ya tienen igual su salida donde van al dique, todo el proceso, el circuito productivo. Pero nosotros queremos que hagan esa experiencia de ir a la comunidad, ¿sí? ¿Relacionan con comunidades mapuches? Claro, en realidad queremos empezar a hacerlo, porque antes lo hacíamos con Wingango y después no fuimos más. Entonces queremos volver a empezarlo, estamos charlando con el Lonco y todo, y mañana queríamos ir a conocer a dónde íbamos a ir con los chicos. Pero es esto de prever, primero hacemos la salida nosotros, vemos, averiguamos costos, todo, y después informamos a la familia. ¿Cuentan con PACE? Sí. Al momento de planificar, ¿la institución tiene algún lineamiento o los docentes planifican libremente? Nuestra idea es que siempre partan, por ejemplo, desde las ciencias sociales con una pregunta, un problema. Desde las ciencias naturales que hagan experiencias, como requisito general. De lengua, que la lengua tenga un sentido social, que escriban para algo, que lo que aprendan sirva para algo. No se enseña lengua, sujeto y predicado. Por ejemplo, esa línea no la tenemos nosotros en la escuela. Es más bien comunicacional. En matemática, que puedan resolver situaciones problemáticas, no importa cómo, ¿sí? Pero la idea es que puedan resolver. Sí, ajustamos algunas cuestiones ahí. Pero la idea es que los chicos puedan ser protagonistas del aprendizaje, ¿sí? Pueden planificar, tendemos a que sean proyectos, pero si hay un docente que no pueda hacer proyectos, que planifique y vamos viendo, ¿sí? Puede ser unidad didáctica, son pocos. Algunos te ponen proyecto y vos ves que no es un proyecto, que es una unidad, porque no se ve la interrelación de áreas, no se ve el producto final, pero hacen el intento de hacerlo de esta manera. Igual trabajamos mucho con los docentes sobre las planificaciones. Nosotros miramos carpetas, devolvemos carpetas y lo charlamos mucho. Yo me senté con una maestra, por ejemplo, me decía, no sé qué vuelta darle a esto, ¿no? El año pasado no me gusta cómo lo di. Bueno, nos sentamos juntas, el mes que viene, entonces empezamos a pensar la junta en la unidad. Y bueno, entre dos cabezas, por ahí pensamos mucho. También recurrimos a materiales como puede ser el cuaderno del aula, que lo aporta Nación. Buscamos experiencias en Córdoba, en Ciudad de Buenos Aires, que han hecho proyectos piola, y por ahí lo único que tenés que hacer es tomar ese proyecto y llevarlo al aula. Así que ahora estábamos buscando material ahí. ¿Y ustedes que son de gestión pública y privada, provincia les aporta algo de material, de libros y eso? ¿O no, nosotros no recibimos nada de lo que es material. Sí aportan el subsidio para los sueldos. Igual, y eso es lo que no te pregunté, sobre los auxiliares. ¿Les mandan auxiliares? No, tampoco. no. Claro, es parte de la mutual. Nuestros auxiliares, ellos figuran como si fueran empleados de comercio. Sí, ellos tienen un régimen que es empleados de comercio, y como los empleados de comercio trabajan los sábados, tienen el horario extendido para no venir el sábado. Entonces, en vez de trabajar 7 horas, creo que trabajan 8 horas o 9 horas en el día,
y es personal bastante estable, hace muchos años que están las mismas personas. Entonces, pero no lo paga el consejo. Pedimos ahora, igual que nosotros tenemos un equipo de orientación que también lo paga la mutual, en donde hay una psicóloga, una psicopedagoga y una licenciada en ciencias de la educación. Pero no, eso no lo aporta. O sea que la escuela cuenta con su propio equipo técnico, un gabinete. O sea, un gabinete técnico para arreglar Sí. Y está al ladito de la dirección, si necesitamos algo pegamos el grito y vienen las chicas. Y están todos los días. Tienen horarios, pero sí. Algunos días están juntos. Hoy, por ejemplo, estaba la psicóloga, la psicopedagoga y la licenciada en ciencias de la educación viene mañana. Y creo que el martes y jueves se juntan todas. Pues ya hacen reuniones de equipo para analizar los grupos. ¿Tienen chicos integrados? Sí. A la mañana tenemos en 5º grado 2 nenas, una nena con una dificultad importante de movilidad y visión, y también una inmadurez. Ella tiene su maestra integradora, viene con maestra integradora. En ese grado hay 2, porque después teníamos una nena que no sabíamos qué tenía, y en ella también fue necesario poner una maestra integradora, que los papás estaban contentos que habían encontrado el diagnóstico, pero la verdad que nosotros ya poco nos interesa si es débil mental, qué tiene, porque tenemos que trabajar con ella y que buscar la herramienta. Después tenemos a la tarde un nene que es con parálisis cerebral también, y después tenemos otros integrados que tienen o no, pueden tener o no maestra de apoyo o acompañante terapéutico, en 1º y en 3º también. Ahí baja la cantidad de niños, y ahora tenemos uno en sala de 4, que le entró, y entonces cuando ingresa un niño con una capacidad diferente, entra un nene menos, por lo menos hasta que los conocemos y sabemos qué necesidades va a tener este nene. ¿Sí? Y hace unos años tuvimos un nene con silla de ruedas que fue necesario hacer las rampas que no teníamos, porque no estábamos preparados. De agrandar el baño. En el último baño de los varones ahora hay un ¿cómo se llama? Es como un pasamanos para que se apoye este nene que tiene dificultades, porque si no era re complejo ir, entre que él trataba de pararse, entre que trataba de bajarse. Entonces se generó esto, pero nosotros no nos habíamos dado cuenta, se dieron cuenta los padres. Y entonces fueron haciendo todas las reparaciones. Y esta escuela se fue construyendo de a poquito, así que va mejorando bastante. Sí. ¿Vos creés que se puede pensar en un país diferente con la educación que tenemos? Qué difícil pensar un país diferente. A mí me encantaría, yo sigo pensando, yo sigo apostando. Yo el otro día decía, cuando estaba en clases, digo, yo elegí la carrera de ser maestro. A mí el ser maestro me encanta porque creo que podés abrir cabezas. Lamentablemente nosotros tenemos a los niños 4 horas 15, pesa mucho la familia. A mí me encantaría que la educación realmente fuera motor de cambio. Yo vengo de una familia de laburante y de una familia de clase media baja, donde mi viejo iba todos los días a laburar, mi mamá también. Fui a una escuela pública y existía esto que si vos te estudiabas y esforzabas ibas a avanzar. Y lamentablemente yo miraba en otras realidades, hoy no la tienen esto. Yo trabajaba en una escuela pública muy cerca de una toma y les hablaba de trabajo y los chicos no sabían lo que era el trabajo, pues sus papás no trabajaban. Entonces si esas cosas no cambian, no sé, yo sigo guardando que a mí me encantaría. Yo mientras le pueda cambiar la cabeza a un pibe, para mí ya está hecho. Los valores se perdieron un montón. Sí, nosotros decimos a los chicos, mientras acá nosotros les enseñemos que tenés que respetar a otro, ya, aunque sea esta partecita de la sociedad, nosotros siempre decimos con la directora, tenemos muchos hijos de funcionarios o abogados o jueces acá adentro. Entonces nosotros decíamos, si les cambiamos la cabeza, aunque sea estos, un poquito, le abrís que vean otra cosa. Por eso esto de poder trabajar con otras realidades, poder llevarlos a que vean que hay otra cosa más, que no es, no todos viven en barrios privados, pero algunos viven en barrios privados y no saben otra realidad. Entonces, sí, yo creo que eso tiene que servir, aunque sea para mover. A mí me encantaría que cambiáramos todos. Yo hay familias que apoyan, otras familias que no, entonces sí, bueno, vamos haciendo. Mientras quede por lo menos una pincelada nuestra, yo sigo apostando a la educación, yo la sigo eligiendo. La semana pasada que estuve en 5º grado decía, voy a volver al grado porque es menos complicado que la biselección, ¿no? Porque en la biselección uno recibe por ahí la queja del padre, la queja de la maestra, la queja del portero, la queja del nene. Entonces estás como todo el tiempo recibiendo quejas. Y vos vas a los grados, fascinante.
Estábamos viendo el otro día en 5º grado el hombre cómo el hombre y la mujer, pues la consigna que he dejado a la maestra era cómo el hombre y la mujer modifican el ambiente. Entonces un nene me dice, es muy largo eso, vamos a poner cómo el hombre modifica el ambiente. Entonces yo le digo, ¿y a vos te parece? No sé, le digo, la señora Dani, después de esto, yo les copié la pregunta que dejó la señora Dani. No sé, ¿ustedes qué dicen? Y entonces la nena dice, no, porque en la entrada, viste, porque acá saludan los chicos. Entonces dicen, buenos días, chicos y chicas, o buenas tardes, chicos y chicas. Entonces dice, ¿por qué no sacamos el chicas y chicas entonces también de la entrada? Dice esta nena, ¿no? Y entonces dice, no, porque nos tenemos que nombrar, porque las mujeres existimos también. Entonces yo cuando la escuchaba digo, fíjate, una pavada para mí, ¿no? Que puedo decir, pero que los chicos ya se lo cuestionen y que los chicos digan, no, porque él lo que quería hacer era reducir, si hombre es lo mismo que mujer, está incluido. No está incluido, en el lenguaje no. Nosotros acá saludamos a los chicos y a las chicas, a los papás y a las mamás, no saludamos solamente buenas tardes padres, buenas tardes seños, sino saludamos a todos. Y ellos, yo les escuchaba esa discusión y decía, bueno, me dedico a dar esto, sociales, yo estaba trabajando, en realidad que quería ver las modificaciones, cómo el hombre afectó al medio ambiente. Digo, mirá la discusión que se armó a raíz de una pregunta y digo, y la señora no es que no lo pensó, lo hizo adrede. O sea, es esto, es decir, hombres y mujeres afectamos, no como el hombre modifica. Entonces digo, pequeñas modificaciones que se vayan generando. O por ejemplo, la otra vez se votó en el nombre de la biblioteca. Entonces ellos tuvieron que venir, elegir, se postularon, qué sé yo. Ganó un varón el nombre, el único varón. Entonces nosotros hacíamos un análisis de por qué ganó el único varón. Entonces decíamos, bueno, a ver, es porque no le dimos, encima el único varón estaba muerto. Las dos mujeres que habían elegido, porque 3er grado era el que había propuesto y se habían elegido, que era Cristina Ramos e Ileana Panelo, porque tenía que ser neuquina, ganó Marcelo Verbel. Entonces decíamos, bueno, ¿por qué ganó Marcelo Verbel? ¿Porque era varón? Entonces empezaron a preguntar a los chicos, ¿vos a quién votaste? Después de conclusión decíamos, lo de la tarde votaron a Marcelo Verbel, porque a la mañana todos habían votado mujeres, pero ganó con muchos puntos Marcelo Verbel, ¿no? Entonces dice, un nene dice, porque cantaba, era más divertido. Claro, digo, a lo mejor eso le quedó como que el himno, porque aparte cuando contaban la vida, el himno que cantamos es de Marcelo Verbel, porque él le hizo hasta un himno a la provincia, como diciendo, mirá qué importante que habrá sido que le hizo un himno, no porque era varón, y mi prejuicio era, ganó porque era hombre. De 2 mujeres ganó el hombre. Pero digo, bueno, se trabaja. Yo digo, mientras logremos esos pequeños cambios y que los lleve a pensar a ellos, digo, yo ya me doy por hecho. Yo tengo 26 años en la docencia y siempre le digo a las maestras cuando empiezan a ver que se empiezan a preocupar, no, pero tal no puede, tal no hace, tal molesta, le digo, mira, alumnos nuestros van a ser 7 años, si contás de jardín 9. Después se van esos niños. Yo digo, ¿cuántas veces habremos estado con Juancito que no aprendía, Juancito que los papás no, Juancito que no cumplía, que los papás molestaban, que esto 7 años lo tuvimos. ¿Le cambiamos en algo la vida de ese chico o no? ¿Lo marcamos en algo o no? Y vos te das cuenta que a veces sí, a veces no. Ahora tienen prioridad los papás que han venido a la escuela, ¿viste? Para inscribir, porque tenemos como que todo el mundo, a veces hemos tenido 5 vacantes, tenemos 400 en un... nosotros a principio de año a fin de año hacemos una presentación del proyecto. Tenés 400 y a lo mejor hay 5 vacantes. Y ahora van a tener prioridad los que son egresados de acá de la escuela. Y yo decía, ¿podemos elegirlo? Porque, digo, hay chicos que vos decís, realmente pasaron 7 años por la escuela y a lo mejor no se llevaron nada de lo mutualista ni nada. Y a lo mejor siguieron el secundario. Pero si podemos aportarles una mirada diferente a los chicos, yo me doy por satisfecha con eso. Ahí... Para mí la educación cumplió ese, y me encantaría seguir creyendo que podemos cambiarlo. Yo a los 16 años quería cambiar el mundo. Hoy digo, bueno, mientras cambie esta partecita que me toca a mí, le deje una reflexión a los chicos, le deje algo chiquito, ya está. Y esto se perdieron mucho los valores. ¿Eso vos creés con qué tiene que ver? Porque ahora el respeto se enseña en la escuela, no se enseña más... ¿Cómo ves todo esto? Nosotros por suerte seguimos teniendo familias que apuestan a los valores, pero digo, y habrá que trabajar con lo que podemos nosotros. Para mí un valor es el respeto, otro es el trabajo, ¿sí? Nosotros siempre hablamos del amor, de que se enseña con amor, ¿no? Que a veces tenemos situaciones donde vos decís, lo quiero matar, lo voy a matar. Bueno, tengo que ser amorosa, a ver, ¿qué le diría a este niño? Y a veces yo les empiezo a hablar. Yo tenía un alumno de 7º que pobre, cada vez que caía en la dirección él me decía, yo no lo escuché, sino que se van de viaje egresado y viene el profe de educación física y dice, no sabes, estaban a la noche acostados, dice, yo estaba tirado en el piso en el medio porque eran 4 varones bravos esos,
Dice, entonces yo me hice el dormido y ellos empezaron a hablar de la escuela. No, viste tal maestra, viste tal. Y dice, cuando llegaron a vos, dice, viste, que no te agarra Marta, dice, porque te empieza a hablar y no la corta más, te hace perder el recreo, la hora de música, la hora de educación física. Y yo, porque yo les hablo mucho y trato de llegar a la parte de ellos más humana, decir, bueno, esto te tiene que conmover, no puede ser que no te pase nada con que hiciste llorar a tu compañero. Entonces dice que el profe de educación física viene y dice, che, dice, Joaquín, vos le doblaste mucho. Sí, Joaquín lo he tenido días enteros en dirección, viste, para hablarle, porque era un nene, le costaba mucho respetar, viste, se paraba, daba portazos y se iba, bueno, con muchas dificultades. Entonces parece que le hablé tanto que el pibito registraba esto. Y la otra vez me lo cruzo por la calle, ya tenía como 15 años. Yo iba cruzando una calle y lo veo venir de frente, yo dije, con aros por todos lados. Yo lo veo venir de frente y le digo, no te quedó un lugar más, Joaquín. Señor, un abrazo, yo le decía, no te quedó un lugar más, porque tenía muchos aros, ¿viste? No te quedó un lugar más. Entonces me dice, señor Marta, le digo, y no te voy a hablar, Joaquín. Pero porque yo soy de hablar mucho y hablarles a ellos mucho. Entonces los agoto. Pero para mí es la mejor manera, porque estos son nenes que cuando son así es que no tienen nadie que les preste atención. Y cuando vos decís, sos amorosa con los pibes, reentiendo. Y se ponen en el lugar del otro. A mí, la verdad es que a mí me gusta. Y esta escuela yo la sigo eligiendo, porque yo soy titular de una escuela pública, lo tengo licenciado a mi cargo, y siempre digo, me voy a volver a la escuela pública, seguramente voy a volver porque me gusta. Pero en este momento, por eso digo, no sé si quedará 1 o 2 años de proyecto, voy a estar acá, elijo estar acá. Sí, el día que no, yo siempre a fin de año le digo, el día que no elija, ustedes se van a enterar cuando hacemos la reunión con los papás y todo, yo elijo trabajar acá. Me cuesta, por ejemplo, cuando está toda la situación conflictiva de paros y todo eso, porque ante los paros sí se nos generan problemas, porque los papás no entienden que tenemos los mismos derechos. ¿Hacen paros ustedes? No todos los paros, pero este año sí no se inició el día de clases y después se fueron haciendo los paros más importantes, o el día de marcha, movilización. Sí, a partir del año 2007 fue como la muerte de Fuente Alba, fue como un gran quiebre en la institución de empezar a hablar. Por ejemplo, la mutual lo permite también. Sí, hay libertad. Sí. Nosotros el día 4 de abril, es un día que hace años decidimos que ese día no se viene a trabajar, se hace un paro y mandamos la información, hoy los docentes nos adherimos al paro porque estaremos en la marcha, que es donde creemos que tenemos que estar. Y el primer año yo ahí estaba como maestra, así que no sé qué les habrá pasado a los directores en ese momento, pero cuando lo decidimos en forma conjunta y nos fuimos todos a la marcha. Y me acuerdo que había padres que reclamaban que les devolvieran el dinero que habían pagado, que valía ese día. No fue problemático. Ahora están menos, no hay tantas quejas, pero en ese primer momento sí fue fuerte. Y este año vino la inquietud. El primer día de clase no empezaron las clases. Nosotros con la directora vinimos igual y nos llamaban por teléfono, nos preguntaban si iba a ser como en provincia, que era todo el tiempo de paro, que cómo otra vez empezábamos así. Si después charlas con los papás y le decís, bueno, es el derecho del docente, y se enojan mucho, pero después lo entienden. Tampoco ha habido paros prolongados, ha sido un paro de inicio como más bien político y todo, y después algunos paros nacionales fuertes, y ahí sí hay adhesión. Y tiene que estar el respeto. Nosotros decimos el respeto de ustedes, de nosotros, de todos. Así que bueno, a mí como escuela mutualista me gusta trabajar acá. Creo que hay mucho para construir y con los chicos también. También me gusta trabajar en la escuela pública. He estado ahí. Bueno, Marta, muchísimas gracias. No, por favor, chicos. Por tu tiempo.